Amazon publicó que iba a cortar 14,000 empleos. Y después 28,000 en total, ¿verdad? Pero que eso no era por la IA, que era por unos robots, que no era por la inteligencia artificial, bla, bla. Yo tengo que decirte que más allá de lo político, que quiero discutir, obviamente, en los espacios que yo trabajo, en todos los espacios que yo trabajo, WKQ, en Guapa, en Los Datos son los Datos, Cuarto Poder, etcétera, yo discuto temas políticos todos los días. Bien poco se discute de la inteligencia artificial y qué vamos a hacer. Y creo que es porque nadie sabe en la práctica. Y la semana pasada sale un informe de Amazon diciendo, bueno, vamos a despedir a esta gente, pero no es por inteligencia artificial. Y uno, ¿verdad?, de las personas más conocedoras del tema, el que está a cargo en la Casa Blanca, David Sachs, dice abiertamente que él no cree que ninguno de los empleos que está perdiendo actualmente son por inteligencia artificial, que sí hay entry-level jobs que mucha gente ve como que no me hace falta contratar gente nueva. ¿Cuál es la verdad? Mira, y yo pienso que trabajos, una cosa cuando hablamos de trabajo es un rol, o sea, una descripción de puesto, un título, un puesto de trabajo. Así que haciendo esa salvedad y explicando eso, no, y lo hemos hablado, no, a lo mejor no estamos a ese nivel todavía de decir, bueno, este puesto de trabajo por completo desaparecerá o desapareció. Pero sí hay funciones, tareas que la inteligencia artificial está, vamos por decirlo así, o reemplazando o haciéndolo tan y tan ágil, Jay, que ese puesto de trabajo, pues no, básicamente no es necesario como se diseñó hace 2 años atrás incluso, ¿ves? Así que sí hay ciertas responsabilidades y tareas que la inteligencia artificial nos está apoyando. Definitivamente, porque yo lo veo, siempre lo hemos hablado, yo tengo mis sentimientos encontrados, ¿no? Con la inteligencia artificial, porque me parece que sí es un aliado cuando lo sabemos utilizar. Cuando hacemos mal uso Pero del mismo, hoy se están perdiendo empleos. O sea, tu experiencia, tú trabajas en esto todos los no, días. en Puerto Rico no, yo, incluso nosotros, No, la no, inteligencia artificial no ha sustituido trabajadores en Puerto Rico. no, yo te puedo decir que de nuevo, estamos reinventándonos. Estamos cambiando los puestos, estamos cambiando, estamos evaluando cómo hacíamos el trabajo antes y cómo las herramientas de ahora nos permiten ser más ágiles y concentrar entonces nuestro tiempo en otras cosas. Pero definitivamente sí va a ser a lo mejor, Jay, que puestos nuevos o necesidades que, o verdad, a nivel de headcount, de esta cantidad de empleados o volumen, no sea tan necesaria. Porque si hacemos un buen uso de la inteligencia artificial, nos debería sobrar tiempo para entonces trabajar en otras áreas, por ejemplo, estratégicas o en esa, ¿verdad? Y en esa parte humana que es la que yo siempre digo, que es la que entonces nosotros nos tenemos que enfocar, precisamente teniendo herramientas que nos apoyan como inteligencia artificial, pues entonces, cómo ese tiempo que ahora estamos ahorrando con herramientas de inteligencia artificial, lo maximizamos. Pero sí, definitivamente, pues, ¿qué va a hacer, Jay? Bueno, pues va a ser que a lo mejor puestos que nosotros, incluso en high season o que a veces necesitamos en volumen, hoy día no los necesitamos. Ok. Lo cual implica que no estamos viendo despidos en nuestro mercado de inteligencia artificial, pero sí estamos viendo que no se está contratando personal para hacer ciertas tareas que sí se hubieran hecho anteriormente por seres humanos. Esa es tu experiencia. Probablemente en algunos clientes puedo ver cómo se ha mantenido bastante estática, ¿verdad? De nuevo, lo que es su headcount. Pero cabe señalar, Jay, que la inteligencia artificial es una cosa, pero de tecnología tenemos muchas otras, ¿verdad? Que es lo que mencionaste de Amazon. Y sí hay puestos que se están básicamente reemplazando. Digo, eso lo vemos todos los días, incluso cuando vamos a un cajero, cuando vamos a una tienda, ¿no? Que ya no nos cobran, ¿no? Que a veces teníamos antes 7 cajas y ahora solamente pues tenemos un empleado asistiendo las cajas que cada uno se cobra uno mismo, ¿entiendes? Así que eso lo vamos viendo todo el tiempo y lo estamos viendo. O sea, otras herramientas de tecnología como si han ido reemplazando ciertas tareas y en ocasiones puestos de trabajo. China está planteando un escenario del llamado 996, que es trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana, para en lo que, ¿verdad? Especialmente gente que trabaja en la inteligencia artificial, para como parte de la estructura estratégica, garantizar que China gane en la carrera por la inteligencia artificial, de cuál de los dos va a llegar al nivel máximo. Yo estoy seguro que dentro de 5 años mucha gente va a preguntar, Jay, ¿por qué tú arrancaste el programa con ese tema? Yo estoy seguro que dentro de 5 años me van a mirar a decir, ¿por qué no hablamos más de este tema? Y para toda gente que esté, ¿verdad?, escuchando esto hoy,
yo creo que parte de lo que nos ocurre es que vivimos de espaldas a lo que está pasando en el mundo. Quizás porque no lo entendemos o porque tenemos miedo, porque pensamos que lo que hace la inteligencia artificial es bastante innecesario, ¿verdad? O digamos que qué yo puedo hacer. Eh, Me parece un poco que yo siento que lo que nos pasó, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Yo recuerdo cuando Lotus 123 era el programa que yo usaba en mi computadora. En mi 386, que fue mi primera computadora en mi vida, gracias a don Víctor, mi papá, que me compró una computadora. Y yo recuerdo que un día Microsoft sustituyó a esa gente porque creó un mecanismo idéntico. Y ChatGPT ha hecho eso varias veces. Y Grok y Claude básicamente igual. O sea, varias veces después de que tú ves que hay un producto, ellos hacen un tipo de alianza y hacen el mismo producto más sofisticado o con otro mecanismo integrándose. Si tú ves ahora mismo, todo está integrando con ChatGPT. O sea, ChatGPT ya dejó de ser o sea, básicamente se ha vuelto un ecosistema de cosas que corren a través de ChatGPT conectando todas estas otras plataformas que existen hoy. Y uso ChatGPT como ejemplo, pero recuerda que no es la única, ¿verdad? Yo sé que tú lo sabes, pero existe Claude, ¿verdad? Existe Grok, existe, bueno, otras, Anthropic, ¿verdad? Etcétera. Ok, y Gemini, que es ¿verdad? La de Google. So, ¿por qué hablamos tan poco de eso? Yo creo que porque no hemos entendido lo que está ocurriendo en el otro lado del mundo con China diciendo a los empleados, yo necesito que tú, como parte de mi reserva estratégica de intelecto, te voy a quitar tu pasaporte. Estos empleados de la IA, de la inteligencia artificial en China, no pueden viajar fuera del país. Le han quitado el pasaporte a los empleados. Y hay una práctica que es ilegal de trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche a 6 días a la semana, pero nadie lo fiscaliza. Ok, ¿qué es eso? Y no solamente China, se está escuchando por ahí que Silicon Valley también está adoptando la misma modalidad que obviamente, bueno, en Estados Unidos. Y vamos a decir, vamos a quitar el tema ilegal, porque incluso Puerto Rico tiene sí sus derechos de horas de trabajo, pero la realidad de ahí es que si tú, por ejemplo, pues trabajas más de 8 horas o más de 40, hoy día lo que se ha establecido es que es tiempo extra. Así que la penalidad es pagarte tiempo extra. No es que estoy haciendo algo, porque cuando escuchamos ilegal, van a buscar al patrón y se lo van a llevar preso. Ok, no. Simplemente ese patrón no tiene que pagar la compensación de la hora extraordinaria. Claro que hay unos factores adicionales. Mira, vamos a empezar culturalmente. China es un país muy diferente culturalmente a nosotros. Y digo nosotros, incluyendo Estados Unidos. El empleado, los dulces, pero sigue. El empleado chino está acostumbrado a trabajar largas jornadas. Ojo, yo estoy hablando de los hechos, no de que yo estoy de acuerdo a una cosa u otra, aunque luego voy a dar mi opinión. Así que esta llamada 996 a los empleados chinos, digamos que casi que vienen en culturas bastante, no voy a decir parecidas, pero sí, ellos trabajan largas jornadas, ellos son empleados que no se van hasta que su jefe se va. Ahí hasta que el jefe no se vaya a pagar la luz, el último chino no se va. Aquí no, aquí salen corriendo, poncha y me voy porque si mi turno es a las 4, es a las 4. Así que culturalmente somos bien diferentes, ¿no? Ahora bien, te voy a hablar desde el punto de vista humano, Jay, que independientemente en qué lugar del mundo te encuentres, pues nosotros seguimos siendo seres humanos, no somos máquinas y nos cansamos. Y esto lo hemos hablado ¿verdad? En otros momentos. ¿Hasta qué punto realmente tú vas a tener un empleado productivo con esas jornadas tan largas? Y sobre todo el tipo de trabajo que tienen, ¿no? Estar sentado frente a una computadora visualmente. Es que te cansas, es que te haces daño. Así que realmente, ¿cuánto tiempo tú le puedes aprovechar o sacar a esto? No me hace tantísimo sentido, por más que ellos piensen que están trabajando un montón y van a tener obviamente la competitividad que están buscando y los mejores resultados. Es que el ser humano necesita descansar, es que el ser humano necesita tener tiempo con su familia. Eso es parte de lo que hace una persona y construye una persona normalmente, ¿verdad? Porque siempre hay sus excepciones, feliz. Y el que le gusta hacer ejercicio necesita hacer el ejercicio, el que le gusta dormir tiene que dormir. Así que esto va a tener un efecto, por más que ellos piensan que tener larga jornada en algún momento negativo, porque el ser humano, ¿verdad? Lo que conocemos como el burnout, nos quemamos. Y eso no importa en qué lugar del mundo
nos vamos a quemar. Ujú. Claro, sí, quiero establecer la diferencia porque a lo mejor pues allá pues le dura un poquito más que acá porque sí definitivamente trabajan jornadas más largas que nosotros, como por ejemplo nosotros estamos acá pensando en tener horarios de 4 días y descansar 3, ¿verdad? Que aquí han habido proyectos para eso, no se han concretado, pero han habido proyectos, sabemos que hay Bueno, hay lugares. municipios que lo implementaron, ¿no? Bueno, lo que pasa es que hay una cosa de trabajar 4 días, 10 horas. O sea, por lo menos estás trabajando las 40. Ujú. Aquí hubo un proyecto donde era trabajar 4 días, 8 horas. O sea, que 8 horas se quedaban en el aire dentro de lo que nosotros estamos acostumbrados de la jornada semanal de 40 horas. Y digo, y sabemos que hay países que lo han hecho y les ha, según se lee, les ha funcionado. Claro, son países, pues, que pueden ser ricos, pero ricos ellos. Obviamente no representan, no son China, no son Estados Unidos. Y cuando digo, por ejemplo, ricos ellos, bueno, pues se habla de Noruega, se habla de tal vez una Suiza o lo que fuese, ¿no? Pero donde sí han podido establecer jornadas de 4 días, de 8 horas. Tampoco pienso que es el país entero. Pero aquí se habla mucho de eso. Imagínate entonces tú que le digas a un puertorriqueño, a una persona de Estados Unidos, no, ahora vas a trabajar 12 horas y 6 días. Yo creo que hay gente que ¿verdad? Es apasionada con el trabajo. Tú y yo trabajamos más de eso, por bastante. O sea, mucha gente dice que yo soy un 996, de hecho, Sí, pero tú puedes 997. descansar más. Tú Pero, sabes que yo te he exacto. hablado de eso también. Sí, yo sé, yo soy un tipo ineficiente en mi capacidad de manejar el tiempo. Ok, pero parte de lo que me hace traer este tema hoy, y te pedí hablar del tema, es porque el futuro del trabajo supuestamente era trabajar menos porque la inteligencia artificial nos iba a hacer trabajar menos. Sin embargo, el país que está, si no de líder, según el jefe de Nvidia, aparenta estar al frente, ¿verdad? Todavía Estados Unidos, pero supuestamente China está cercana. Muy cercano. Pues te están diciendo que no, que es trabajar más para poder dominar. ¿Qué significa dominar en ese mundo? O sea, No, y el problema es que, Jay, como hemos visto, sobre todo la tecnología que va tan rápido, nada satisface, o sea que ellos no van a parar nunca. O sea, si hoy estamos trabajando, porque obviamente esta 996 se ha implementado para empresas de tecnología. Vamos a suponer que mañana ellos cumplen su cometido de estar número 1 y ser los más competentes, ¿no? A nivel de la inteligencia artificial. ¿Qué va a venir después? bueno, la teoría es que la superinteligencia va a lograr que ¿verdad? La plataforma de inteligencia artificial se maneje sola. Y Claro. por tanto se pueda reprogramar sola y ya no haga falta el trabajador. Y eso es lo que se dice hace mucho Y una tiempo y no pregunta, hemos llegado a eso todavía. y en tu mundo, los robots, los humanoides, eso, o sea, porque los humanoides solos, pues no eran muy amenazantes porque eran gente que va a doblar ropa y cosas así clericales, ¿verdad? Ujú. Pero ahora aparenta ser que con la inteligencia artificial y las quantum computers se está planteando de un humanoide mucho más sofisticado, que puede hacer muchas más cosas, incluso pensar por sí mismo. Claro, pero todavía a nivel laboral, Jay, eso no se No, ve. No, no. mira, yo creo que donde más, de nuevo, sí, yo tengo muchos clientes que utilizan muchas diferentes herramientas de tecnología, pero no necesariamente tan sofisticada como, por ejemplo, un humanoide. Donde más cerca yo lo he visto, creo que fue un museo en California que me recibió, y no era ¿verdad? Era un robot chiquitito, pero que me llevaba dándome ese tour por todo el acuario, perdóname, era un acuario. Pero eso en Puerto Rico aquí, no, nosotros no lo tenemos, lo podemos ver en conferencias, podemos ver las cosas, ¿verdad? Que se están viendo en otros lugares del mundo, pero no lo vemos implementado. O sea, no vamos por ahí. Todavía aquí los carros, ¿verdad? No tenemos los taxis que se guían solo, que por ejemplo California los tiene. Así que yo pienso que todavía vamos un paso donde si hablamos del tema, sí lo vemos, podemos decir que lo conocemos, pero no, realmente yo no lo veo implementado. O sea, yo no veo la ejecución Ok. Jessica, tengo una última pregunta, digo por hoy, ¿verdad? Porque sé que están ahí. Pero esta es una pregunta que para mí sí es como medio importante. ¿Qué ustedes están haciendo en el mundo del trabajo con que todo el mundo está doom scrolling? O sea, la gente está todo el día viendo el celular. ¿Cómo bregan eso? O sea, ¿cómo están midiendo productividad ahora? Porque honestamente la cantidad de gente que está supuesta y alegadamente, estamos pasando entre 4 y 6 horas por día en el celular. Eso es una palangana de tiempo.
Mira, la realidad es que, pues definitivamente para eso hay políticas, ¿no? Del uso del celular, pero como tú dices, un poquito, ¿sabes? No, digo, yo soy fiel creyente, yo no soy una líder de andar micromanagement la gente. Así que sí, también hay herramientas de poder medir los resultados, Jay. Así que todo depende de cómo ese empleado se ha medido y ver que los resultados se estén dando. Ahora bien, tenemos un problema bien grave y es que tenemos gente que trabaja con público. Entonces, independientemente de que vamos a suponer que estoy aquí en espera de que alguien llegue o lo que fuese, y lo hemos hablado también porque es el servicio al cliente, pues mira, no porque no haya nadie vas a sacar tu teléfono y estar mirando, porque definitivamente pues no es lo que tú quieres cuando una persona llega. Así que hay diferentes, ¿verdad? Puestos de trabajo, hay otros que lo medimos por resultado, y cuando digo resultado, bueno, pues si todas las funciones, todos los objetivos, todos los proyectos están claros y los podemos medir, pues no tendríamos ese issue de micromanagement, pero sí físicamente, por ejemplo, cuando estamos en un lugar de trabajo incómodo, que la gente esté Ok, todo el te voy tiempo. a decir, y por si acaso no estoy hablando de mi equipo de trabajo, estoy hablando de todos los equipos de trabajo, creo que esto está pasando en todos lados. Yo escucho gente que se queja de las horas que está trabajando o que está frente a una computadora, etcétera. Pero es que si tú no estuvieras drum scrolling o, ¿verdad? O en jangueo, Pero o hay herramientas, Jay, incluso que aunque sea trabajo remoto, te miden el tiempo que tú pasas realmente en la computadora, y te sorprenderías porque cuando he hecho auditoría, la gente jura que está en la computadora y no está en la computadora, porque obviamente el movimiento te dice dónde tú estás y qué haces. Entonces, cuando tú ves que supuestamente tu jornada es de 8 horas, terminas trabajando 5. Si las otras 3 horas están en el celular o cocinando, no sé, porque son empleados remotos, claro, pero hay modo de medir todas estas cosas. por eso, pero mi punto es como que, pues parte de lo que está ocurriendo es que si tú no te autodisciplinas, pues vas a terminar, sí, porque si el trabajo es pues vas a terminar 14 horas trabajando, seguro, porque de esas 14 horas realmente trabajaste las 14. Tienes seis en las redes sociales y entre otras, que fue lo que te dije al principio, es el uso excesivo. La inteligencia artificial es buenísima cuando la sabemos usar. Ujú. El problema es que está en el uso, y el uso nos está matando porque no estamos siendo conscientes y responsables con la tecnología, con las redes sociales, con el uso de inteligencia artificial, entre otros. Pero sí, sí, definitivamente el tema del celular siempre ha sido un tema, pero hoy día, con las social media, que cada día son más, pues para eso están las políticas, Jay. ¿Verdad? Las políticas empresariales, siempre le digo a mis clientes, vamos a hacer una política del uso del celular durante la jornada laboral, y bueno, hay que implementarla, hay que ejecutarla cuando vemos que los empleados no las están siguiendo, si fuese el caso. Algo importante que no te haya preguntado. Bueno, me enviaste, pero no sé si nos queda tiempo, que me parece un tema súper interesante, que es el de generaciones. Go for it. No, bueno, me enviaste, ¿verdad?, este estudio sobre cómo las 2 generaciones... minutos, voy a ti. Ok, no, es que es un tema bien interesante y no nos va a dar en 2 minutos, y es como las diferentes generaciones ven el lugar de trabajo, ven el compromiso, ven la lealtad, qué los motiva, qué no los motiva, y el porciento mayor que salió en la generación Z de lo que es renunciar. O sea que, bueno, pues yo renuncio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es renuncia? ¿Qué te provoca? ¿Por qué quieres renunciar? Y una de las cosas que decía el estudio, muy, muy interesante, es que pues buscan mejores salarios, mejores condiciones de trabajo, más flexibilidad, que me entiendan, etcétera. Y pues dentro del compromiso, lo mismo, el que menos compromiso, pues también salió la generación Z, y una de las cosas que hablaba una psicóloga era, bueno, aquí también hay un aspecto psicológico. O sea, yo lo veo todos los días. O sea, hay empleados donde están buscando trabajo, empiezan un trabajo, pero nunca dejan de buscar trabajo, Ujú, porque están todo el tiempo buscando oportunidades. ujú. O sea, que empecé un Y trabajo, eso no era así. pero puedo renunciar. Pero en mi mente está que puedo renunciar y sigo buscando oportunidades. Por lo tanto, pues renuncian sin ningún tipo de, pues sí, no, nunca llegó a ver ese compromiso. Y eso no era así. No, No. definitivamente O no. sea, no había lealtad a la empresa. Es que mi experiencia ha sido que hay mucha lealtad a empresas de generaciones previas. Esto no, eso se acabó. No, pero hace tiempo. Pero hace tiempo. Ya esa lealtad o sea, esa que- retención de 10, 20, 30 años, pues todavía vemos generaciones de baby boomers que continúan, pero la realidad es que las generaciones
más jóvenes, digamos los millennials y los Z, que son los que ahora están trabajando o entrando, ¿verdad?, a la clase trabajadora. Eso no existe y ya eso lo han dicho los datos, que son personas que no van a estar probablemente ni más de 5 años, y 5 años es un montón, un año. Hay algunos datos que dicen que un año, 12 meses. Y aquí la inteligencia artificial es importante y aquí la tecnología es importante, porque para poder trabajar esa rotación de forma eficiente, tenemos que tener herramientas que nos ayuden a que cuando la gente entra y sale, esa rotación no nos afecte. Porque esa es nuestra realidad y eso lo decía el informe, cómo las personas empiezan un trabajo pensando en negociar. Mira, ayer y termino con esto, ayer a mí me impresionó mucho ver que estaban criticando a Trump, que dijo que él favorecía los H-1 visas. Que cómo es posible que sigamos trayendo extranjeros a trabajar, y decía Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro, y Trump decían, mira, pero es que hay ciertos skills, hay ciertas destrezas que no producimos lo suficiente. Y la gente molesta, pues hay que producir lo suficiente. Ok, y en lo que lo hago. Entonces, me pareció tan interesante ver cómo nosotros estamos tan delusional. Ayer sale una historia de que en Corea del Sur, se da un examen al año, que es el mismo como el College Board, pero es el examen y el prestigio es tan difícil el examen, es el entry level para la universidad, que 500,000 personas lo cogen. Nunca antes había habido tanta gente, pero básicamente el examen, el país se paraliza para coger ese examen, es súper importante. Como una reválida para qué universidad tú puedes entrar y qué universidad no. Literalmente cierran el espacio aéreo del país para cuando se está dando las instrucciones del examen, todo el mundo esté 100% concentrado en eso. Por esa media hora, literalmente cierran los aeropuertos. No hay ruido posible. La policía se encarga de que lleguen al tiempo los estudiantes que puedan coger el examen. O sea, literalmente... En mis tiempos yo hubiese sacado a todo el tiempo porque yo tengo ADHD. Sí, tú tienes o sea, el otro problema. pajarito a mí me desconcentra. Por eso está perfecto para mí. Mi punto para mí es que cuando tú ves que un país entiende el concepto de la educación como desarrollo económico en esa magnitud, que cierran el espacio aéreo porque queremos cero distracción. Nosotros hacemos eso cuando llega Tito Trinidad o Miss Universe. O Maripili recientemente. O sea, pues no nos sorprenda por qué nos pasan por el lado, porque ese país, Corea del Sur, era 8 veces más pobre que Puerto Rico en el 1960. Y hizo una reforma educativa en 1977 y hoy es otra cosa. Pero nada. Y aquí hay mucha gente, Jay, bien, bien buena para Puerto Rico, muy exitosa, que la gente ni se entera. Ni se entera porque precisamente no está dentro del ámbito de entretenimiento y bueno, pues han hecho un montón de research, han hecho un montón de proyectos que no, pues la realidad es que a lo mejor no son muy entretenidos y la gente ni se entera, Cuando esas son las personas que de verdad deberíamos apoyar, entre otras cosas. Yo todos los días estaba hablando de eso precisamente con una persona, una farmacéutica, que está en las posiciones más importantes a nivel global y Puerto Rico pues es un... Nadie lo sabe, nadie se entera. Pero esto pues a la gente no le gusta escucharlo, somos antipáticos cuando decimos eso. Pero, de nuevo, nos estamos oponiendo a que traigan... Digo que yo no tengo ningún problema con que obviamente una persona en el deporte nos represente, en la belleza, eso está perfecto, está pero en la parte de educación hay muchos puertorriqueños haciendo cosas buenas aquí y fuera de Puerto Rico, pero nadie lo sabe. De nuevo, totalmente de acuerdo. Mi punto con eso es si nosotros no entendemos por qué hay que traer empleados del extranjero, pues porque allá trabajan 996, porque allá cogen estos... O sea, pues entonces, pues si tú no entiendes eso, pues caramba, estamos perdidos. Gracias, Jessica, como siempre. Claro, siempre.